Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me preparo a las 1:30 para preparar un mensaje y enviarlo a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo de lunes a viernes. Aquí estamos en la Iglesia Cristiana Monte de Oreb en 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vamos a comenzar en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y esta tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada. Y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha entre tus manos, de tu corazón, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Ahora oremos para el nieto de Cana que se llama Jacob, que Dios siga sanándonos y que le restaure su cuerpo y sus órganos, que pueda desarrollar bien y tenga buena salud y que no padezca más de ninguna enfermedad, que salga negativo en todos los análisis y pueda crecer bien, sano y fuerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para un baby chiquitito que se llama Emilio Salo. Tiene una enfermedad en su piel, Dios mío, pon tu mano sobre él. Quítale esa picación que el bebé tiene en su piel. Quítale todo eso lo que él tiene, Padre, que pueda ser sanado y restaurado. Que pueda desarrollar bien, crecer bien y tener buena salud. Restaurale solo los órganos de su cuerpo y que no aparezca más de ninguna enfermedad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para una niña que se llama Génesis. Que Dios mío, pon tu mano sobre ella y sigue sanándola, Padre. Que ella también pueda crecer bien, restaurale los órganos de su cuerpo. Restaurale los vocales de su boca, que ella pueda hablar claritamente. Restaurale el corazón y que ella tenga buena salud y pueda crecer normalmente, con buena salud y no aparecer de ninguna enfermedad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para los matrimonios que están quebrantados. Padre Santo, restaura los matrimonios que están en conflicto y que tienen problemas. Que vuelva a regresar
como en el principio cuando eran novios, que se amen, que se entiendan, que se ayuden, que se apoyen y que no haya más discordia contra ellos, Padre. Y también restaurar las relaciones con sus hijos, porque lo que pasa en el hogar siempre afecta a los corazones de los hijos. Que puedan ser restaurados y sepan el amor que sobrepasa todo entendimiento y la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú, mi Dios, nos da. Y que sean felices y restaurados. También oremos para los que están en el vicio, un vicio malo y fuerte de drogas y alcohol. Son muchos que cogieron este camino equivocado, Padre Santo. Ten piedad, misericordia sobre ellos, buscando refugio por el sufrimiento y el abuso que han tenido en su vida. Restáurale su vida y sus relaciones y su salud, Señor. Que jamás no pueda tener ese vicio para las drogas y alcohol. Restáurale su vida, su salud y restáuralo a ellos con sus familias y hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús, porque no hay nada imposible para ti, mi Dios. Restáuralo y sánalo y ayúdalo. Lo pedimos en el nombre de Dios. Es del nombre de Jesús. También oremos para los que se encuentran en la cárcel, porque hay muchos que son inocentes y injustamente están sirviendo años en la cárcel con la reja cerrada. Dios mío, consíguele un nuevo juicio. Ábrele las celdas, las puertas de la cárcel y libéralo, mi Dios, como hiciste con apóstolos. Restáurale su vida y sus relaciones, Padre. Ayúdalo con un nuevo juicio, que sean libres. Y para que sepan de ti, Señor, y que te sigan. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy parecido a su papel en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, podemos discernir 4 áreas generales en las que el Espíritu Santo trabaja. El primero es generado. El segundo es residiendo o llenando. Y el tercero es restringiendo y capacitado para el servicio. La evidencia de estas áreas de la obra del Espíritu Santo está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera área del trabajo del Espíritu está en el proceso de generación. Otra palabra para regenerar es renacer. ¿De dónde procede el concepto de nacer de nuevo? El texto clásico de la prueba de esto se encuentra en el Evangelio de Juan. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es Jesús hablándole a Nicodemio en Juan 3:3. Esto lleva a la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento? Más adelante, en su diálogo con Nicodemio, Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 10. El punto que Jesús quiere establecer es que Nicodemio debería haber sabido la verdad de que el Espíritu Santo es la fuente de la vida nueva, porque así es revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés les dijo a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida que el Señor, tu Dios, circuncidaría tu corazón y con toda tu alma.
que lo ames con todo tu corazón y toda tu alma. Y que el Señor tu Dios circuncida tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Esta circuncisión del corazón es la obra del Espíritu de Dios y únicamente puede ser realizada por Él. También vemos el tema de la generación en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Y dice así: Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serían mi pueblo y yo sería su Dios. Y en el libro también, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 hasta el 29. Y dice así: Les daré un nuevo corazón y les infundaré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundaré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serían mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. El fruto de la obra de generación del Espíritu es la fe. En la carta de Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: Porque gracias a ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahora sabemos que había hombres de la fe en el Antiguo Testamento, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nombra a muchos de ellos. Y aquí vamos a leer una porción. Hebreos 11, desde 1 hasta 40. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradarle a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo y incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos de la tierra. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde había inmigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, que fue recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo unigénito. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecería por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la palabra de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que él probó por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros del Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viviendo al invisible. Y por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el experimentador de los progenitos no tocará a los de Israel. Aceptando por fe lo que Dios había prometido, también lo cumplirá. El segundo aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es su permanencia o llenura. Aquí es donde aparece la mayor diferencia entre los roles del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que la morada del Espíritu Santo permanece en los creyentes. En el 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 hasta 17, y dice así:
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo sería destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia. En la carta de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Esta garantía nuestra herencia hasta que llegue la rendición final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Encontrarse en esta obra en el Nuevo Testamento la permanencia del Espíritu. En el Antiguo Testamento era selectiva y temporal. El Espíritu vino sobre personas del Antiguo Testamento tales como Josué. En el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, dice así: el Señor le dijo a Moisés: toma a José, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tu mano sobre él. Y en David, en el primero de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, dice así: así mandó a buscarlo y se lo entregaron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levante y ungelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y unió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Y aún Saulo, en el primero de Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice así: en efecto, al lugar, Saulo y su criado a Guebea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance, profetizó junto con ellos. En el libro de los jueces vemos que el Espíritu vino sobre varios jueces a quienes Dios levantó para liberar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. La presencia del Espíritu Santo era una señal de favor de Dios sobre esa persona. En el caso de David, y si el favor de Dios dejaba a la persona, el Espíritu se apartaba. El caso de Saúl, en el primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice así: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Finalmente, cuando el Espíritu viene sobre una persona, no siempre era indicativo de la condición espiritual de la persona, como en Saulo, Sansón y muchos de los jueces. Así que mientras que en el Nuevo Testamento y el Espíritu solo moraba en los creyentes y su morada es permanente en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independiente de su condición espiritual. Una vez que la tarea era concluida, el Espíritu presumiblemente partía de esa persona.
El tercer aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es su refrenamiento del pecado. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3, dice así: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecería en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Para ser indicada que el Espíritu Santo refrenó la pecaminosidad del hombre y que este freno puede ser retirado. Cuando la presencia de Dios respecto al pecado alcanza su punto de jubilación, esta creencia secundaria en el segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 hasta el 8, y dice así: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tienen que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien sabe que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de un medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquello malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Cuando al final de los tiempos una creciente apostasía señalará la venida del juicio de Dios, hasta el tiempo preordenado, cuando el hombre de pecado, en el versículo 3, se ha revelado el Espíritu Santo, está refiriendo el poder de Satanás, y éste se apartará solo cuando haya cumplido su propósito para hacerlo. El cuarto y último aspecto de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es la capacidad para el servicio, de manera muy parecida a cómo operan los dones en el Nuevo Testamento. El Espíritu capacitaba a ciertas personas para servir. Consideramos el ejemplo de Bezabel en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Versículo 2 hasta el 5. Y dice así: tomar en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hul, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras. ¿Quién fue dotado para hacer gran parte de la obra de la arte relacionada con el tabernáculo? Además, recordando la morada selectiva y temporal del Espíritu Santo mencionaba anteriormente, vemos que estos individuos eran capacitados para realizar ciertas tareas tales como gobernar sobre el pueblo de Israel, como en Saúl y David. También podríamos mencionar el papel del Espíritu en la creación. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrirán el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, supervisando la obra de la creación. De forma similar, el Espíritu es el responsable de la obra de la nueva creación.
En el segundo de carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo y es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. Ya que Él es quien trae a las personas al reino de Dios a través de la regeneración. Con todo, el Espíritu realiza gran parte de las mismas funciones en los tiempos del Antiguo Testamento, así como lo hace en la era actual. La mayoría diferencia es la residencia permanente del Espíritu en los creyentes de ahora, como Jesús dijo respecto a este cambio en el misterio del Espíritu. Pero vosotros sí les conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Y con esto termino. Y ahora, para los que quieren entregar su vida a Dios para recibir la promesa, vivir eternamente con Él para siempre. Esta es la oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y puedan recibir la promesa de Dios. Repiten esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora hacemos la oración que Jehová se le entregó a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto, y es de bendición para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan un buen día y una buena noche y sigan buscando de Dios. Que nuestro Dios es nuestro refugio y es muy bueno. Que tengan unas buenas noches. Amén.